científica. Se reanuda la sesión. Se trata de practicar una videoconferencia, en primer lugar, desde la Comisaría General de Policía Científica. Cuando esté preparada. Buenos días. No les oímos. Buenos días. Ahora sí. Ahora les oímos bien. Mire, queremos llevar a cabo una prueba pericial y se trata de los peritos del Cuerpo Nacional de Policía, números de identificación, uno de ellos 187. Sí, soy yo. Y el otro 70.979. Así es, señoría. Buenos días. ¿Cuál es su especialidad? Nosotros somos expertos en grafoscopia en la Comisaría General de Policía Científica. ¿Juran ustedes o prometen desempeñar bien y fielmente la pericia para la que han sido citados? Sí, lo juro. Prometo. Bien, uno de ustedes puede actuar de portavoz sin perjuicio de que el otro, si quiere añadir cualquier cosa, interrumpe y interviene para hacer cualquier manifestación. El Ministerio Fiscal, en primer lugar, puede plantear los puntos de pericia. Hola, buenas, señorías. Buenos días. Mire, supongo que ustedes tienen a la vista un informe de 18 de abril de 2011, ¿verdad? Si nos dice el número de informe, sí, lo tengo presente. Bien, mire, para que lo conozca la sala, señorías, el documento se encuentra en el tomo 189 de las actuaciones, folio 61.153 a 61.181. Señores peritos, ¿tienen ustedes a la vista el informe, entendido? Sí. Vale, es el 153B del 2011. El informe es 2011D0153. ¿Es así? Bien. Mire, si van al final, a la última página, a la página 14, entiendo que esas dos firmas son las firmas de ustedes, ¿verdad? Sí. En principio, ante esta sala, ustedes ratifican el contenido íntegro de este informe, ¿verdad? Sí. Bien, mire, muy brevemente, quiero hacerles algunas precisiones para entender bien el informe. Mire, en el informe ustedes han confrontado un cuerpo de escritura de una persona que se encuentra aquí en esta sala y con 10 documentos dubitados, ¿de acuerdo? Esos 10 documentos dubitados, que los tienen con carácter previo en el informe y que se relacionan ahí, son 2 documentos originales y 8 documentos por fotocopia, ¿de acuerdo? Sí. Bien. Mire, hay 2 conclusiones importantes en este informe. La primera de todas, la primera conclusión está en la página 5, de su informe, donde dice que, examinados los documentos, 2 originales, que son albaranes, y 8 que son fotocopias, es el párrafo último de esta página, dicen que, en definitiva, tanto los 2 originales como las fotocopias han sido realizados por una misma personalidad escritural. Por tanto, concluyo de eso, señores peritos, o señora perito, que con independencia de que tratemos de fotocopias, ya sé que han hecho ustedes unas reservas en relación con las fotocopias, pero con independencia de eso, tanto las fotocopias como los originales, ustedes los anudan a una misma persona. ¿Es así? ¿Entiendo bien la conclusión? Sí, es correcto. Bien. Y en segundo lugar... Disculpe. Sí, analizadas todas las grafías y los dígitos que obraban en toda la documentación, se ha podido observar que tanto los documentos originales como en los reproducidos, todos presentan similares características, tanto generales como de detalle. Por lo tanto, se agrupan como de una misma personalidad escritural. Muy bien. Después, el análisis que ustedes hacen para llegar a la conclusión final de cómo atribuir la posible autoría de los documentos dubitados a la persona que ha hecho el cuerpo de escritura o no, ustedes realizan dos grupos metodológicamente dos análisis. Uno, lo que ustedes llaman características generales, y 2, lo que ustedes llaman habitualismos gráficos y gestos tipo. Esos son los 2, grandes bloques que ustedes analizan. Ustedes encuentran hasta 6 características generales y hasta 10 habitualismos gráficos y gestos tipos en relación con determinadas letras o determinados números, y en la conclusión que ustedes alcanzan, a raíz del número y de la calidad de esos
de esas características y de esos habitualismos, llegan a la conclusión final que dicen que los textos y dígitos dubitados han sido realizados por la autora del cuerpo de escritura, doña Pilar Málaga Mantiñán, dicen ustedes, con las reservas expuestas en el caso de las fotocopias, como se expone en el cuerpo del informe. He entendido en el informe que ustedes trataban como una premisa fundamental para hacer bien el informe, científicamente plausible, es que contaran con originales en vez de con fotocopias. Y por tanto ustedes quieren dejar clara esa reserva en relación con las 8 fotocopias, pero esas reservas obviamente no alcanzan a los 2 originales, ¿es así? Vamos a ver, en cuanto a las reservas, se dan siempre en el caso de las fotocopias, porque nosotros en el estudio no podemos observar la presión del trazo, en algunos casos los momentos en los que se realiza la escritura, hay ciertos parámetros que no podemos observar y por eso exclusivamente se estima, en el caso de los textos y firmas en fotocopia, si han sido realizadas por la misma persona o no. Pero vamos, en este caso, por eso, porque no se han podido observar ciertos parámetros. Pero los demás, claro, se corresponden y efectivamente, como te contamos, con material indubitado original, o sea, dubitado e indubitado original, sí hemos podido ver la tensión y la presión de lo que esta señora realiza, o sea, los gestos de esta persona. Muy bien. Por eso concluimos así. Bien. Lo que quería yo unir las dos conclusiones para ver si es posible llegar a la conclusión que yo llego o no. Mire, ustedes dicen que tanto los documentos originales, los 2, como las 8 fotocopias están realizadas por una misma personalidad escritural. Y después llegan a la conclusión de que en todo caso, los originales sí han sido realizados por la señora Pilar Málaga Mantiñán, las fotocopias con ciertas reservas. Si damos por cierto que los 2 originales están atribuidos a la señora Pilar Málaga Mantiñán y consideran ustedes que las fotocopias están escritas por la misma persona que ha escrito los originales, la conclusión lógica a la que llego, salvo que usted me diga otra cosa, es que todos los documentos están escritos por doña Pilar Málaga Mantiñán, ¿es así? Es correcto. Es correcto. De acuerdo, pues muchas gracias. Ninguna pregunta más. ¿Una pregunta por parte de las acusaciones particulares? ¿Alguna pregunta por parte de las defensas? Con la venia del tribunal. Buenos días, Minerva Díaz por la defensa de Francisco Briones y Fórum Filatélico. Buenos días, señores. El Ministerio Público les ha preguntado por un informe de una fecha en concreto. Yo le quiero preguntar por otro informe que creo que también han suscrito ustedes, salvo que esta defensa esté confundido, que obra al folio 60.984 y siguiente de las actuaciones. Es un informe de fecha 2 de marzo del 2011, que no sé si tienen ustedes a la vista. Sí. ¿Sí lo tienen? Sí. Sí, 60.984 y siguiente, señor. ¿Lo tienen ustedes a la vista, señores peritos? Sí, lo tenemos a la vista. En ese informe ustedes también hacen una relación de documentación examinada que consta en el mismo y que no voy a repetir porque consta en el mismo, llegando a la conclusión, también utilizan un cuerpo de escritura de doña Pilar Málaga después de todas esas fotocopias, y llegan a la conclusión, en este caso, de que no es posible la realización del informe solicitada hasta no disponer de la documentación original por los motivos expuestos en este informe. Mi pregunta es, ¿están ustedes en condiciones de afirmar que el estudio grafológico de esa documentación puede ser la escritura analizada en esos documentos tiene para ustedes autor conocido? ¿Pueden ustedes decir quién escribió esos documentos? Vamos a ver, yo a continuación del párrafo que usted acaba de leer, digo que en el presente caso se han encontrado similitudes de cierta importancia entre los documentos dubitados que nos mostraron las fotocopias y los indubitados. Pero para llegar con las debidas garantías de seguridad y certeza, es preciso
contar con documentos dubitados originales. O sea, para poder determinar con seguridad y certeza que efectivamente contamos si hay documentos originales, precisamos disponer de ellos para realizar el estudio, para llegar a las conclusiones certeras de que no nos estamos equivocando. No hay más preguntas, señorías. Gracias. ¿Alguna otra de las defensas? Sí, con su venia, señoría. María Rodríguez, en sustitución de Ignacio Gordillo y en representación de Pilar Málaga y Marcos Álvarez. Buenos días. Me voy a referir al mismo informe que se acaba de referir mi compañera, mi compañera en representación de Fórum Filatélico y del señor Francisco Briones, es decir, el informe de 2 de marzo del 2011. Si no he entendido mal, y por eso les pido que me lo aclaren, es que a la conclusión que ustedes llegan en este informe de 2 de marzo es que para poder llegar, o sea, que no les es posible determinar si la firma si los documentos dubitados, que son fotocopias, pueden corresponder con los indubitados. Pero claro, en el informe de abril, al que se ha referido el Ministerio Fiscal, también tenían ustedes documentos dubitados. Entonces, ¿qué diferencia hay, me la pueden explicar, entre los documentos dubitados que ustedes están analizando y a los que dan validez del informe de abril de los del 2 de marzo? Porque en principio serían exactamente los mismos documentos. Entonces, a unos digan que no es posible llegar a una determinación y en el segundo sí. Sí, yo se lo voy a explicar bien clarito. Nosotros necesitamos documentos originales. Si hay documentos originales, solicitamos esos documentos. En este caso, se solicitaron, como se solicitan en todos los casos. Antes de dar un dictamen con reservas, preferimos dar un dictamen certero de que esa persona ha intervenido. ¿Vale? Entonces, para hacer eso necesitamos originales. En este caso, nos mandaron 2 documentos originales. Hemos visto que esos 2 documentos originales se corresponden con todo el material que había en fotocopias. Entonces, ya sí tenemos una certeza de las características de la presión de la persona que hizo los originales y las copias. Nosotros pedimos originales, pues se lo explico por qué. Si nosotros tenemos una firma, por ejemplo, no es el caso, porque en este caso tenemos muchos textos, pero si tuviéramos una firma en un documento en fotocopia, si yo le digo, la firma esa la ha realizado ese señor, pero resulta que es una fotocomposición y ese señor sí firmó ahí, sí firmó, pero no firmó en ese documento. Entonces, nosotros nunca podremos asegurar que esa firma se realizó en el documento que consta, con toda la certeza. Entonces, en este caso, ya pudimos observar de forma certera cuáles eran las características de la escritura de esta persona. Entonces, con esto ya se pudo inferir que esta persona había realizado estos textos y, como siempre, porque es una norma que nosotros tenemos en el departamento, en las fotocopias siempre se da con reservas, porque nosotros no hemos podido observar que esa documentación se corresponde con un fehaciente original de esa documentación. ¿Ha entendido? Sí, todo esto se corresponde con esta persona, todo. Lo que yo no puedo es, con toda certeza, determinar que eso que aparece ahí se corresponde con un documento original. ¿Me ha entendido? Sí, entiendo. Lo que quiere decir es que con certeza se entiende que los documentos originales son de Pilar Málaga, pero las fotocopias, aunque sea su letra, podrían ser fotomontajes, como usted acaba de decir.
En el presente caso, nosotros analizamos todo y no hemos observado montajes. Pero yo no puedo asegurarlo porque no conté con el documento original. Vale, de acuerdo, pues ninguna pregunta más, señoría. Gracias. ¿Alguna otra de las defensas? Muchas gracias, ya hemos terminado, ya podemos interrumpir la conexión. Gracias. Vale, gracias. A continuación. Son también... que se llame entonces para practicar el informe pericial sobre el inventario y la tasación a Hortensia Álvarez Orellana y Roberto Bulandier Bilbao, peritos del fiscal, y al perito de la defensa José María Ramírez Agulló. Pero aquí no está. Buenos días, siéntese, por favor. Déjenme los nombres. Son ustedes Roberto Bulandier Bilbao, sí. Hortensia Álvarez Orellana y José María Ramírez Agulló. Bien, se trata de dos informes diferentes, el primero hecho por los dos primeros peritos y luego hay otro informe que es contradictorio, hecho por el otro perito. ¿Juran o prometen desempeñar bien y fielmente el cargo de peritos para el que han sido citados? Sí. Sí. ¿Me dicen, por favor, cuál es su especialidad y su formación en relación con esta especialidad? En primer lugar, el señor Bulandier. Soy filatélico. La señora Álvarez. Igualmente. ¿Y el señor Ramírez? Comerciante de hace 50 años. Comerciante. Subastador de piezas filatélicas. Bien, pues el Ministerio Fiscal puede plantear los puntos de pericia indicando a qué perito se refiere. Sí, con la venia, señoría. Quisiéramos que los señores Bulandier y la señora Álvarez tuvieran a la vista el tomo 155 de las actuaciones, los folios 48.832 a 48.414. Sí, 48.832 a 414. $48.832, ¿no? 332 a 414. Bien, tómense su tiempo si quieren para ver el informe, reconocerlo, si no sé, supongo que están familiarizados con él, o ha pasado tanto tiempo que necesitarían examinarlo más despacio. No,
Pero que nos tenemos que remitir a nuestro informe. Bien. Mire, este es un informe que ustedes realizaron o ratificaron el 12 de enero del año 2009 en un juzgado central de instrucción, lo recuerda. Ya sé que ha pasado mucho tiempo, pero yo procuraré ser lo más claro posible. Tómense ustedes su tiempo si tienen que examinar el informe antes de decir algo que sea contradictorio o no esté en el informe, ¿de acuerdo? Sí. En primer lugar, ustedes ratifican el contenido de este informe que hicieron en su día. Sí, ratificamos. Sí. Mire, señor Boulandier, usted ha dicho antes que es filatélico. ¿Qué entendemos por ser filatélico para usted? Tener un negocio de filatelia. Tiene usted un negocio de filatelia. ¿Desde cuándo tiene usted ese negocio de filatelia? Hace muchos años. Es un negocio de minorista, entiendo. Minorista. De minorista, es decir, de cara al público. Usted tiene sus... El señor Boulandier, permítame, Sí. era presidente de la Asociación de Empresarios de Filatelia en el momento que fue nombrado. ¿En la Asociación de Empresarios de Filatelia es Sanfil? Sí. Es Sanfil, bien. Es una asociación nacional, ¿verdad? Él era el presidente. De filatélicos españoles. Usted, señor Boulandier, se encuentra bien para declarar este acto, ¿verdad? Sí, señor. Sí, bien. Doña Hortensia, ¿usted también es filatélica? También, en un momento en la Junta Directiva, era la secretaria vicepresidenta de Anfil. ¿Tiene usted establecimiento abierto al público? Sí. ¿Dónde tiene usted ese establecimiento? En Alcorcón. En Alcorcón. ¿Y desde Bueno, cuándo? en aquel momento tenía en más sitios, pero bueno, en Alcorcón, aquí en Torrejón y en Majadahonda. ¿Desde cuándo tiene usted contacto con el público en el sector filatélico? Desde el año 79. El año 79. ¿El señor Boulandier es capaz de decir en qué año empezó a comercializar filatelia? Aproximadamente 1950 aproximadamente. Bien. Señor Ramírez, Magulló, usted también es filatélico, ¿verdad? Sí. ¿Tiene usted establecimiento en la calle Mayor o lo ha tenido, no? Sí, he tenido, como fui nombrado, tenía en la calle Mayor un local con 4 plantas, sala de exposiciones y subastas. ¿Desde cuándo tiene este establecimiento abierto al público? Pues ese establecimiento desde el año 78. Entiendo que usted también... Anteriormente tenía otras tiendas en Madrid. Entiendo que es usted también minorista, ¿no es así? No, he sido minorista, he sido mayorista y he sido subastador. Mayorista en comercio en España. En español. Siempre en España, sí. Mire, señor Ramírez, usted presentó un informe de evaluación filatélica en un procedimiento concursal que se llevaba en un juzgado mercantil número 7 de Madrid, ¿verdad? Sí. Bien. Ese informe coincide en síntesis con el informe que usted ha presentado a la defensa del señor Briones y de Foro Filatélico para presentarlo en esta causa, ¿es así? Bueno, en principio fue designado por la sala, pero coincidiendo con un procedimiento que estaba, que era el mercantil, hubo cierta urgencia en terminar antes, aunque el motivo principal era lo penal, y se utilizó el mercantil, el mismo informe. Bien. Hace 10 años, ¿eh? Sí, sí. Señora Álvarez y señor Boulandier, para que yo voy a ser lo más concreto posible en las preguntas, pero ustedes siéntanse libres para añadir lo que yo no les haya preguntado para que tenga sentido la respuesta, ¿de acuerdo? Si no se tienen que limitar a lo que digo, pues háganlo, ¿de acuerdo? Mire, ustedes han podido hacer un inventario, contaron con un inventario cierto de la filatelia que estaba en Fórum Filatélico. Cuando digo filatelia que estaba en Fórum Filatélico, entiendan todos los volúmenes de sellos que se encontraban en las instalaciones de Fórum Filatélico, fueran o no fueran asignados a los clientes de Fórum Filatélico. Toda la filatelia. ¿Han tenido acceso a un inventario de esa filatelia? Sí. ¿Y quién les ha proporcionado ese inventario? Los concursales. Los administradores concursales. Sí. En cuanto a la metodología del trabajo que ustedes han hecho, porque ustedes han tenido que valorar una cantidad millonaria de sellos, doy por hecho que ustedes no han visto los 121 millones de sellos o los 123 millones de sellos, sino que ustedes han hecho un muestreo, ¿es así? Sí. Bien. Para hacer este muestreo han tenido que ver físicamente los sellos, entiendo, ¿verdad? Que no se han contentado con imágenes, con fotos, sino que han visto los sellos físicamente y los han manipulado físicamente. Para ello, ustedes han realizado unas visitas a unos almacenes que tenía arrendados la administración concursal para custodiar esa filatelia. Son los almacenes de Logista, ¿verdad? Sí. Sí. Y ustedes tienen documentadas las visitas que ustedes realizaron al almacén de Logista. Están en las actuaciones, no descubro nada, pero quiero que nos digan más o menos, bueno, más o menos no, si recuerdan el número de visitas que hicieron a ese almacén y si
sabemos que están las actas ahí, no me costaría contarlo, pero si ustedes recuerdan las visitas que hicieron, no recuerdan, las que están documentadas, ¿verdad? Están documentadas. No hay ninguna fuera de documentación. No creo. Bien. Ese es original. Mire, yo les recuerdo que están documentadas 19 visitas, entre el mes de enero a julio del año 2008, ¿de acuerdo? Sí. El señor Ramírez Agulló, en su informe, también dice que realizó visitas al almacén de Logistas, ¿así? También habla usted hasta de 19 visitas, entiendo. No recuerdo el número, está escrito, pero el tiempo sí, porque fue bastante rápido. Porque es un mes continuado. Sí, lo que... De 1 de octubre hasta finales de noviembre. Del año 2007. De 2007. De 2007. Entregando la copia del informe rápidamente al juez del mercantil. Y en esas visitas no coincidió usted con los señores comparecientes que están asociados. Porque ya fueron un año después. Por eso digo, que nunca han hecho visitas conjuntas. No, fue un año después. Yo terminé en el 2007 y ellos empezaron en el 2008. Bien. Señor Bulandiero, señora Álvarez, el que quiera de los dos tomar la palabra aquí, ¿pueden explicar al tribunal, por favor, cómo realizaron, digamos, la valoración de los sellos? ¿Qué tuvieron que hacer materialmente para valorar los sellos? Pues principalmente teníamos que avisar lo que queríamos, que lo habíamos sacado del informe concursal, habíamos dicho, queremos el palé 37, queremos el estante 48, lo que quisieran, y ya no lo tenían preparado. Estaba siempre con nosotros presente doña María Cabezón, que era la jefa de calidades, estaba siempre con nosotros y entre ella nos veía sacarlos, contarlos, ver la calidad y cosas que le decíamos, cosas que nos decía ella. Entonces ella siempre estaba presente, levantaba un acta ella de lo que habíamos hecho, del tiempo que habíamos estado, y así lo hacíamos. Bien, doña Hortensia, ustedes en los muestreos que realizaron, ¿se fijaban en algún criterio particular? Es decir, ¿el muestreo es aleatorio puramente o buscaban determinada filatelia, determinadas tiradas, determinados años, determinados países? Buscábamos siempre peculiaridades de algo que nos llamara la atención. Bien. Siempre. Bien de año, de algún año especial que quisiéramos. Vamos a ver esto. Entonces sabíamos, ¿dónde está esto? En la caja número 61, pues pedíamos la caja 61, porque nos había llamado la atención algo de esa caja. He abierto por aquí y también era importante, era el año 56, 100 años 56, pues a lo mejor lo pedimos porque era el año 56, que era importante de tema Europa para nosotros. Bien. Ustedes además hicieron una especie de confirmación de que los sellos que estaban depositados en Logista correspondían con los sellos, por ejemplo, que estaban adjudicados a los clientes. Pues hicieron comprobaciones como esa, por ejemplo. Sí. Y que casaba el número de sellos asignados con el número que estaba ahí, etcétera. Sí. Señor Ramírez Agulló, usted también practicó en las visitas para realizar su informe, usted también practicó muestreos, entiendo, ¿no? Sí, una prospección de muestreo. Porque usted dice que ha llegado a examinar más de 1.600.000. Y con mucha dificultad en el muestreo. Bien, pero quiero decir, no ha visto el 1.600.000, no ha visto 1.600.000 sellos. Es el volumen de las cajas solicitadas con las cantidades que correspondían a esas cajas dentro. Por eso, lógicamente, el contar 1 millón y pico así, sello no. Por un lado, porque van en pliegos. Entonces el multiplicador 80 y ya tienes 80 de golpe. Ya, pero quiero decir que efectivamente usted también va a muestreo igual que el señor Bulandier y la señora... Pero tengo que aclarar que tuve más dificultad, porque a diferencia de mis compañeros, ellos estuvieron en la sala Euro, a pie de mercancía, y yo estaba en la sala primera, que es de recepción, donde me tenían que venir con un camión o con un cochecito, la caja. La facilidad, efectos de observancia y de muestreo, no era la misma, de coger un palé y bajarlo aquí a la mesa donde estaba María Cabezón. Además esto coincidió porque también lo vi. ¿Es cierto, compañeras? Bueno, vamos a ver. ¿Puedo decirle una cosa? Claro. De esos muestreos y de cuando pedíamos, sí verificamos algunos errores, Bien. en cantidades. ¿A qué se refiere, doña Hortensia?
Pues que nos llamó la atención unas cantidades muy que se te vienen a la vista matemáticamente, repetidas en dos textos, y dijimos, qué raro, vamos a pedirlo. Y efectivamente estaba repetido en el disquete que nos habían dado a nosotros. Estaban repetidas, digamos, las listas, las listas, no en los sellos, sino en las listas, ¿no? Otras no. Bien. Y no los encontrábamos, claro. Mire, para que también entienda la sala su informe respecto a esos listados, les recuerdo, dígame si no es así, la administración concursal les proporcionó a ustedes 7 listados. Sí. 7 listados, y ustedes los reordenaron, eran del 1 al 7, y ustedes los reordenaron del 1 bis al 7 bis. Es así, que son los que se encuentran en los informes. Porque ustedes les quisieron dar una sistemática más lógica. Sí. Es así. Les proporcionaron lo que era filatelia adjudicada, filatelia pendiente de adjudicación, había además unas más de 648 cajas que estaban compradas, que también les dieron a ustedes para ver. Sí. Había 126 cajas en lo que se llama un stock de la Cámara Albeiro, le dieron 57 cajas en lo que llaman Cámara Nueva, y después le dieron además material pendiente de revisar por el Departamento de Calidad y otro material intervenido por la intervención judicial. Son muchos, digamos, nichos de filatelia, por así decirlo. Y ustedes lo que hacen es sistematizarla, de alguna forma, y dan sus archivos del 1 bis al 7 bis, para entenderlo bien. Sí, así fue. Bien. Mire, dicen ustedes en su informe que se han retirado de la evaluación los sellos que no tenían la calidad necesaria. ¿Qué entendemos por la calidad necesaria? Pues que puedan estar doblados, que puedan estar con óxido, etcétera, etcétera. Todos esos sellos se quitan. Porque mucho de lo que venía de los contratos de Barcelona, por ejemplo, que es un sitio húmedo, notábamos que venían con óxido o pegados a la ficha. No pegados, los sacabas y se llevaban pelito negro y cosas de estas, que realmente ese sello estaba bastante inutilizado ya. Pero lo que quiero que me aclare, porque no entiendo muy bien, cuando dicen ustedes hay sellos que no tenían la calidad necesaria y se retiran de la valoración, pero sin embargo sí me consta que hay un listado con valoración de 8 cajas de sellos que consideran que son defectuosos, pero sí los valoran, ¿no es así? Siempre por debajo de su calidad. Es decir, los únicos que no han valorado, o sea, hay un contingente de sellos que no se han podido valorar porque no había forma de valorar. Eso es. No merecía una valoración. Eso es. Bien. Y luego también han valorado ustedes sellos que no están en los listados. Sí. Es decir, que ustedes han hecho la valoración de lo que han visto, ¿no? Sí. Con independencia de lo que digan los listados. Sí. Es decir, si había que ir por encima del listado, por encima. Sí. Y si había que ir por debajo porque estaban repetidos en los listados, por debajo. Pero entonces nos fiamos en definitiva del número de sellos que dan ustedes finalmente. Bien. Hacen ustedes una valoración, en el anexo 9 hacen una recopilatoria final. Yo no sé si tienen ustedes el anexo 9, pero de todas formas, si van a la página de la valoración, si quieren, hacen una valoración final donde ustedes valoran lo siguiente. Los sellos del tema Europa, por un lado, hasta el año 2001, es decir, para las partidas, para que el tribunal entienda las partidas que se han valorado. Los sellos del tema Europa hasta el año 2001, porque son los que comprenden las listas de sellos de Fórum Filatélico, ¿no? Es decir, las listas de sellos de Fórum Filatélico alcanzan hasta los sellos del año 2001. Por tanto, hacen una partida de valoración de esos sellos del tema Europa hasta el año 2001. Después hacen ustedes una valoración de todos los sellos del tema Europa hasta la fecha de las últimas existencias. Esa es otra partida, es decir, no solamente los que están en la lista, vamos a todos los temas de Europa. Y después, además, valoran ustedes toda la filatelia que tanto del tema Europa como tema que han encontrado distinto del tema Europa. Eso es. ¿Verdad? Eso es. ¿Cuál es, digamos, a qué nos referimos cuando hablamos de que Fórum tenía sellos que no eran del tema Europa? Pues encontramos unas hojitas, o hojas bloques que llamamos, de un país, no sé, voy a poner, es que ahora mismo no le puedo decir exactamente, de Grecia, pero en ese momento esa hoja bloque no pertenecía a tema Europa, pero estaba allí, tiene un valor y hay que contarla. Había una carpeta negra, que eran sellos de España, estaban en el despacho del señor Biones y por supuesto eran cosas filatélicamente importantes, y las tuvimos que valorar porque nuestra obligación era que todos los filatélicos se valorara,
fuera de tema Europa o no lo fuera. Entre ellos, no sé si, supongo que ustedes ya lo habrán visto, estaba un centenario del Pilar, muy bonito, un bloque completo, había sellos, había bastantes sellos de, no sé si trajes, de distintos años de España, de España. Bien, ¿pueden explicarnos cómo, ustedes por su experiencia de filatélicos, cómo se revaloriza la filatelia en general? Quiere decir, uno tiene sellos en su establecimiento o en su empresa o en su casa. Esos sellos, ¿por qué se revalorizan o se devalúan? ¿Por qué? ¿Cuál es el factor o los factores que mandan para que un sello adquiera valor o lo pierda? Pues cuando las tiradas son pequeñas, las emisiones pueden ser de 20 o 30.000 sellos, pero hay algunas tiradas que son mucho más pequeñas y entonces esas son las que se revalorizan. Al ser tiradas más cortas, se revalorizan más los sellos. Imaginemos que hay unas tiradas muy grandes, hay una cantidad enorme de sellos de una variedad enorme, pero alguien dice que tiene el monopolio o el oligopolio de esos sellos. ¿Eso cómo se valora? Nosotros creo que filatélicamente, no, en el tema este tenemos que hablar solo filatélicamente, debemos de hablar solo filatélicamente. Filatélicamente para nosotros es como hemos valorado, nuestro informe solo es filatélico. Como lo quieran cada uno, vamos a poner en su tienda, también podría poner un precio. Dice el señor Ramírez Agulló en su informe que hay que añadir un factor del 30% más cuando un filatélico tiene posición de dominio en el mercado. Y dice que el Fórum Filatélico lo tiene una posición de dominio porque tiene el mayor store regulador del tema Europa existente en el mundo, que lo tiene el Fórum Filatélico. Por tanto, la valoración se puede incrementar en un 30% sobre el precio del catálogo. ¿Ustedes están de acuerdo con esa apreciación? Hombre, básicamente no. Bien. Convendrán conmigo que era archiconocido que el mayor stock en España funcionando y casi de Europa del tema Europa era un Fórum Filatélico, porque todo el mundo estaba deseando comprar sellos de Europa para canalizarnos la venta a Fórum Filatélico Madrid. ¿Sí es cierto? Sí, no comprando. Bueno, en realidad estábamos todos queriéndole vender. Los sellos que salían en el mercado libre para vender era definitiva porque había un oso comprador que era Fórum Filatélico, y eso lo saben todos los comerciantes de España que han estado vendedores. Por cierto, yo no he vendido nunca nada a Fórum. Pero eso es archiconocido en el comercio nacional. Vamos a hablar de los factores que influyen en la calidad del sello. Es decir, ¿cuándo se habla de un sello de calidad? ¿Qué tipos de calidad existen en los sellos? Y particularmente en el tema EuropaCEP, si hay algún parámetro que eleve el precio del sello EuropaCEP en función de una determinada calidad, si existe la calidad A, la calidad B, la calidad de lujo, la primera calidad, etcétera. ¿Quieren ustedes, por favor, explicar al tribunal cómo se evalúa la calidad de un sello? Los sellos principalmente se valoran por el frescor de su goma, que esté centrado, que esté, vamos a decir, muy bien. Ese sería un sello de lujo. Ese es un sello de lujo. Mire, entonces empezaría a bajar, pues si lleva charnela, que es una, como he explicado allí, un pequeño papelito que se pone por detrás porque en aquellos momentos, primeros de los años 50 y 60, no se usaban lo que llamamos filostuches, los filatélicos, y entonces hay muchos con charnela. En cuanto un sello está con charnela, ya no está valorado igual, pero ni catálogo ni nada. Si está guardado en sitios de humedad, muchos de ellos empiezan a tener manchas de humedad, de óxido. Eso también le baja su precio. Bueno, son distintas cosas que filatélicamente ya no son sellos de primera calidad. Bien, pero mire, en el tema Europa, es que hacen ustedes una afirmación en su informe que quiero que expliquen si es así o no. En síntesis dicen ustedes que en el tema Europa, en particular, no puede haber grandes variaciones en la calidad de los sellos que afecte a su valoración. Dice, ello es debido, dicen ustedes, a que las técnicas de impresión utilizadas desde 1956 a la actualidad ya no van a hacer que unos sellos sean
de gran diferencia respecto de otros, por la mejora de las técnicas de impresión que son comunes desde el año 56 a la actualidad a cualquier emisión. Entonces, Fórum Filatélico, que vende esos sellos desde el año 56 y siguientes, dice que él comercializa solo sellos de calidad lujo y que por eso les añade un especial valor sobre el catálogo y por eso sus listas de precios se revalorizan de una forma muy especial debido a que tiene una calidad lujo que otros no tienen. Ustedes que han examinado los sellos materialmente de Fórum Filatélico, podemos decir que esos sellos contrastados con el catálogo que ustedes quieran, merecen una valoración especial, un incremento especial de tasación de precio por la especial calidad que revisten. Mira, desde el momento en que hay grandes cantidades de sellos con charnela, ya no puede estar en el primer, vamos a decir, en la primera lista de precios. Los catálogos ponían varios baremos, nuevo, usado o con charnela. Pues nunca puede estar en el de nuevo, porque un sello con charnela ya no es nuevo. Pero eso casi me pregunta, la pregunta es diferente. Me he dicho que... No, yo le digo si le pregunto, Fórum Filatélico en su publicidad y en sus listas dice que comercializa solo sellos de lujo y que eso le da un especial valor sobre una valoración que se haga al catálogo, que hay que darle una valoración especial. En concreto, por ejemplo, el señor Ramírez Agulló dice que por la alta calidad de las piezas debe aplicar un coeficiente de 200% sobre el valor del catálogo, es decir, 30% por una posición de dominio, 200% por una calidad, por tanto vamos multiplicando por los parámetros. El señor Ramírez Agulló dice que la calidad lujo, la calidad alta calidad de los sellos merecen una valoración de un 200% más. Entonces, le digo, ¿usted está de acuerdo? Con permiso. El 200% es aplicado no general en toda la peritación, ya. en dos partidas. Luego hay un 100%. Es decir, en aquellos que están elegidos matemáticamente equilibrados de lujo, tanto dientes como centrajes. Luego iremos, señor Ramírez, no se preocupe, a su informe. Entonces, quiero decir, si ustedes están de acuerdo con que el sello que dice Fórum que comercializa de lujo, de especial calidad, requiere una valoración, en su caso, de hasta el 200% sobre un precio de catálogo. Remitiéndonos a nuestro informe, filatélicamente, no. Mire, ustedes... Hay una cosa que acabo de decir que no lo he entendido bien. En la pregunta del Ministerio Fiscal, usted empezó a decir, señora, que cuando había muchos con charnela no podía ser ya el sello de lujo. No entiendo si se quería usted referir con carácter general a hacer esa afirmación o si se refiere a los sellos de Fórum, porque había muchos con charnela entre los sellos de Fórum. Las dos cosas. Me remito a que un sello con charnela no es un sello realmente eso, y que aquí había muchos con charnela. Bien. Las dos cosas. Gracias. Mire, ustedes hacen al final una valoración, hacen tres valoraciones. Si van a la... Sí, página 66. Muchas gracias. Con la venia, si me da permiso, tribunal. ¿Cómo no? Es que creo que la pregunta que le ha hecho usted, señoría, y ha dicho, hay muchos, se contradice con lo que ha dicho antes de los defectuosos de charnela, que eran una minoría de las 8 cajas. Ha dicho que hay muchos. 8 cajas no tiene nada que ver. No, porque dice... Era en general. Pero no, lo de las 8 cajas es... No, otra pero cosa. dice que si, cuando hables de la charnela, es que es en un ámbito general de 50-50 de buenos y malos, ¿eso no es cierto? Sí, es 50-50. ¿Contra la mitad con charnela y la mitad? Vamos a ver, No. Una página que un momento de una de las cosas que vimos. No, pero eso lo hemos entendido. Ya hemos entendido a qué se refería. Lo hemos entendido correctamente. Efectivamente, señora Hortensia, si nos vamos a la página 66 de su informe, ustedes dicen, vamos a acudir a la valoración una vez que tenemos el número de sellos, cierto, o damos por cierto, vamos a hacer evaluación conforme a un catálogo que es el catálogo Iberitelier. Ustedes primero hablan de 3 catálogos. Dicen, podemos ir a Iberitelier, podemos ir a Manfil, podemos ir a Mise. ¿Por qué van al catálogo Iberitelier en particular? Porque es el más diferenciado entre todos los filatélicos, no sé si del mundo, de Europa desde luego. Mire, conforme a la valoración del catálogo Iberitelier, dicen ustedes
que alcanza un valor de algo más de 390 millones, ¿de acuerdo? Sí. La última lista de Forum valora eso en 4.000 millones más, según las listas de Forum. Y ustedes hacen después una valoración una valoración de mayorista conforme a los precios de Piteri, que es un mayorista, ¿no es así? Un mayorista. Del tema Europa. Casi el más grande de Europa. Y después valoran totalmente las asistencias del tema Europa, todas, las que están y las que no están hasta 2001 y después, 401 millones. Y las del tema Europa, digamos a precio mayorista, 86 millones, ¿de acuerdo? Ustedes han hecho un precio mayorista porque también querían dar un precio de posible liquidación del stock, ¿no? Sí. Es decir, ustedes consideran que no es lo mismo valorar un stock, digamos, en movimiento o que está en un mercado, a un stock que tiene que inundar el mercado, ¿no? Y que tiene que venderse, porque meter 120 y tantos millones de sellos en el mercado, eso no se puede valorar ni a catálogo, ¿no? No es posible. Y dan ustedes, en el mejor de los casos, un precio mayorista en el mejor de los casos. ¿Ustedes saben si el stock de Forum Filatélico, el que tiene la administración concursal, se ha podido vender? ¿Se ha vendido algo? Ustedes que están, entiendo, todavía en el mercado filatélico. Es que respecto a esto es que se oyen tantas cosas, y le digo tantas cosas porque ha salido una partida en Alemania, pero yo no he verificado si eso es verdad o no es verdad, ¿eh? El stock de los 123 millones o 121 millones de sellos de Forum Filatélico para venderlo ahora en el mercado, para colocarlo en el mercado. ¿Qué hay que hacer para colocar ese stock en el mercado y que rentabilice o cómo se puede vender? Nosotros filatélicamente no debemos de opinar ahora mismo de este tema. Creo que no debemos. Bien, pero en todo caso convendrá conmigo en que esa cantidad de sellos inundando el mercado no puede venderse mínimamente a precio de catálogo. ¿Es así? Sí. Tendrá que abstraerse usted a lo largo de esta declaración de su condición de comerciante, porque están ustedes aquí como peritos, ¿de acuerdo? Por tanto, no se va a extrapolar nada de lo que diga usted aquí al mercado. Ya estamos jubilados, además. Por tanto, en principio, conforme al catálogo de ver toda la filatelia en poder de Forum Filatélico, tanto del tema Europa como tema distinto Europa, sería algo más de 403 millones de euros con el catálogo IBER. Evidentemente, la liquidación hemos dicho que no se puede hacer a precio de ese catálogo. Mire, las listas de sellos de Forum Filatélico se revalorizaban trimestralmente, sistemáticamente. ¿Hay algún parámetro dentro del mercado filatélico, del mundo filatélico, que explique que una filatelia se revaloriza sistemáticamente, cada trimestre, en 108 trimestres que lleva Forum Filatélico revalorizando sistemáticamente su filatelia? Queríamos remitirnos siempre a que nosotros somos filatélico y posiblemente estamos hablando de una empresa que no es solo filatélica. Entonces, filatélicamente no creemos en eso. ¿Ustedes saben cómo funcionaba Forum Filatélico con sus clientes, los contratos, cómo funcionaba? Más o menos. ¿Ustedes han tenido alguna relación comercial con Forum Filatélico a lo largo de su vida? Sí. ¿En qué sentido? Pues conocíamos a las personas. El momento que ya conoces a una persona y tienes una cierta empatía con ellos, si iban a una feria saludabas y no sé cómo decirle. No teníamos nada contra ellos. Realmente, además, bueno, íbamos, muchos compañeros le vendían sellos, buscaban sellos para ellos. Entonces, sabemos que que muchas empresas de este tipo anteriores, filatélicamente, nos han perjudicado a los filatélicos. Bien, en todo caso, fíjese que Forum Filatélico multiplica hasta por 11 veces en sus listas el precio de los catálogos. Ya antes le preguntaba por la revalorización sistemática, ahora le pregunto si existe algún parámetro, algo que explique que un sello se puede vender millones de sellos se pueden vender hasta 11 veces su precio en catálogo. ¿Hay algo que explique eso en el mercado filatélico? En el mercado filatélico no, pero solo filatélico, ¿eh? Nosotros siempre nos vamos a permitir a lo que somos, filatélicos. Señor Ramírez Agulló, quisiera hacerle dos preguntas. Uno,
¿Entiende usted que hay algún parámetro que explique que millones de sellos se puedan revalorizar sistemáticamente cada trimestre, año tras año? Es que desconozco en principio el sistema operativo de Fórum el mercantil, lo desconozco. ¿Usted ha tenido alguna relación algo en su vida? Ni conozco las listas esas, es que no las he visto nunca, no las conozco, pero no, porque no existan. Sí que es que desconozco el mecanismo que utilizaban, ni la adjudicación, ni por tanto la revalorización, lo desconozco. Bien, le doy un dato cierto. Fórum Filatélico en sus listas trimestrales que revaloriza sistemáticamente, cada trimestre, una media del 8% anual, entiendo, algo así. Esas listas contienen unos sellos valorados a 10 veces el valor del catálogo, o lo adjudica a sus clientes a 10 veces el valor del catálogo, hasta 11 incluso. ¿Hay algún parámetro desde el punto de vista filatélico que explique que un sello se venda sistemáticamente, millones de sellos, a 10 veces o 11 veces el precio que aparece en un catálogo al uso? La única explicación que me permito aducir es que la subida correspondiese a una demanda que tuviesen ellos interna a efectos de un bolsín de valor. ¿Entiendo lo que decir? Que tengan más demanda de la misma filatelia o clientes inversores que hagan hacer subir ese bolsillo interno de demanda. O sea, usted entiende que si hay... Digo yo. Fórum tiene 290.000 clientes y esos clientes quieren invertir todos en Fórum, entonces usted se entiende que eso es demanda de los sellos de Fórum. Hablo una explicación que le cubro yo, porque claro, efectivamente en el puesto de un bolsín que suba trimestralmente, pues lo desconozco, como dice el señor Artesia, en el mundo de la filatelia. Pero como también desconozco el sistema de la empresa, en qué parámetros funcionaba, no solamente la compra, sino la adjudicación, la venta, o los contratos, o los bolsines, si era una especie de bolsín interno que no tenía sellos y aumentaban ellos los precios a efectos porque habían nuevos compradores. Es que es una mecánica totalmente distinta a lo que ha dicho Hortensia del mercado filatélico. Eso me viene dentro del mundo de inversión y bueno, y acaparamiento dentro también del mundo filatélico. Por eso viene la posición de dominio. Bueno, pues vamos a su informe un momento, señor Ramírez, que en juicio de las preguntas que le va a hacer la defensa del Fórum, que le ha propuesto. En su informe dice, mire, vamos a ir a un catálogo también, como han hecho los señores Boulandier y la señora Hortensia. Y yo sobre ese catálogo aplico, en su caso, en determinadas partidas, unos coeficientes de revalorización en la tasación, que van hasta el 200%, en su caso, porque son piezas de alta calidad, y un 30% porque tiene Fórum Filatélico una posición de dominio. Para que explique usted la posición de dominio, o para que yo lo entienda bien, usted entiende que el Fórum Filatélico tiene un monopolio sobre el tema Europa, o un oligopolio, algo así. Sí, bueno, oligopolio lo fue haciendo. Y entonces usted considera que si alguien quiere comprar el tema Europa, o llama a la puerta del Fórum, como el que se hace con todos los títulos de una sociedad, y queda un 10% nada más en la calle. Es el que manda en la sociedad. Puede hacer valer y subir las acciones. Sí. ¿Y usted qué estudio ha manejado? ¿Cómo sabe la demanda del tema Europa, por ejemplo, que tiene Fórum Filatélico? ¿Qué demanda? No, la demanda interna de Fórum Filatélico no sé. Sé la demanda y el interés que había del mercado nacional para venderle sellos a Fórum. Por tanto, el que estaba demandando sellos era Fórum. Es decir, que en el mercado había, digamos, una sensación de que Fórum Filatélico era el mejor cliente. El mejor comprador que había. Porque si podían ustedes vender stock del tema Europa a Fórum Filatélico, pues habían hecho un buen negocio. Por encima de los valores que existían corrientes en el mercado corriente. Porque usted sabía qué precios compraba Fórum a sus proveedores. Hombre, exactamente no. Pero sé que pagaban bastante bien. Yo no he vendido nunca, porque revendedores han venido a buscarme el tema Europa y en definitiva era para vender a Fórum. ¿Y sabe usted si Fórum pagaba por encima o por debajo del catálogo a sus proveedores? No, eso ya no lo sé. A cómo pagaba el precio. Me imagino que algunas sedes que estaban o bien especuladas o eran más bien escasas pagarían un precio y otras un precio más bajo. Bien, pero mire, el comercio mayorista se rige por los precios del catálogo, es decir, entre comerciantes de millones de sellos. El catálogo es una edición reguladora para tener una base inicial a efectos de establecer un precio arriba, abajo o por pero mire, usted dice que ha sido mayorista. Sí. ¿Usted ha comprado a precios del catálogo? He sido mayorista de sellos de España.
Vale, ¿y usted compraba, el tema Europa no comercializa nunca? No. No. No, el mayorista, cuando estaba en la época de mayor, antes de poner la primera tienda, fui mayorista de tema, pues eso, grandes cantidades de series de España. Vale, ¿usted ha comercializado sellos de tema Europa? Bueno, las temáticas Europa que están dentro de España, porque España, cada país tiene las series de Europa. Sí. Pues lógicamente sí. Vale, ¿y los que no son de España? No he sido mayorista. No he sido mayorista, o sea, series de España. Vale, usted en su puesto de la calle Mayor, ¿ha vendido sellos del tema Europa? Sí. ¿Y a qué precio los ha vendido? ¿Conforme al catálogo? No, últimamente se está vendiendo por encima. ¿A qué se refiere usted? Por encima del valor de catálogo del conjunto. Porque había una demanda últimamente. ¿A qué llama últimamente? Un momento, estoy hablando siempre antes de la intervención. Después de la intervención, eso nunca ha caído. Antes de la intervención, el tema Europa es que podías pagar más casi de la última vez que hayas vendido porque estaba subiendo. Ya. ¿Y después de la intervención, por qué entiende usted que ha caído eso? Porque ha caído, porque es obvio. Ya, pero ¿por qué? Se ha deshecho todo el stock, el pantano ha reventado y entonces ya todo el mundo pues ha bajado. Mi compañero puede confirmar. Sí, pero ¿dónde están los millones de coleccionistas que demandaban el tema Europa ahora, que no compra nadie los sellos del tema Europa? Están en el stock, la administración concursal no los logra vender. Pero vamos a ver, ¿usted cree con lo que ha pasado de la intervención? No, la pregunta se la hago yo. Entonces, ¿y qué quiere que le conteste? Pues lo que usted entienda, que usted es comerciante. Dice usted que había una demanda importante del tema Europa y ahora no la hay. Es un desastre, ya está. Ante ese desastre, el coleccionismo se espanta. Como cuando caen las acciones, desaparecen los inversionistas. Pero usted, por ejemplo, ahora le interesaría comprar stock del tema Europa. No, ¿cómo voy a comprar ante un desastre? No. ¿Quién me compra? Claro. ¿Qué posibles compradores hay? No. Vale. Pero es que además ha afectado a la filatelia general, no a la temática de Europa, a la filatélica. La tasación que da usted al final en la página 35 de su informe es 1.516.000. No, 1.500. Perdón, 1.500 millones. 1.516 millones de euros, ¿de acuerdo? Sí. 1.516 millones. Que nace conforme al catálogo, entiendo, Iberitalier también, ¿verdad? Sí, 3 catálogos. Y 3 catálogos ponderados. Y además, tiene usted en cuenta... En ciertas partidas, un 200%, sí. En otras partidas, un 100%, en otras, ningún porcentaje. Vale, respecto a la calidad, ¿no? Exacto. Y siempre un 30% por posición de dominio. En la posición de dominio del estocaje que hay. Bien. El estocaje. Vale. Y esta para valoración... mí creo que tenía el 80% de las ciudades de Europa. Pero esta valoración es una valoración que da usted del precio que tenían los sellos de Forum antes de la intervención judicial, o también ahora. No. La fecha antes de la intervención. Y ahora prueba de ello que estoy utilizando los catálogos de antes de la intervención. Y ahora Forum Filatélico, la administración concursal, ¿tiene también una posición de dominio o no la tiene? Le pregunto, porque estaban todos en Forum, siguen todos en Forum. ¿Tiene posición de dominio para vender eso? Pero posición de dominio tiene bajo unos parámetros que la administración concursal se trace a nivel de empresa, digo yo. Sí. Yo le pregunto, mire, usted dice que posición de dominio es tener los sellos. La administración concursal los tiene, no encuentra comprador. Entonces, ¿pero sigue teniendo posición de dominio o no? Vamos a ver, la posición de dominio la hago cuando uno está controlando bajo una pita la empresa, la salida, las operaciones, las acciones y los sellos. La administración concursal no es el ámbito de dominar y controlar unas emisiones y ningún accionado, digo yo. Mire, eso es lo que yo veo. La calidad que usted aplica 200% en algunas partidas, en otras 100, otras 50. En dos partidas. Sí, muy importante, sí. Que son lujo. Sí. ¿Por qué lo rebaja? ¿Cuándo lo rebaja al 50 y cuándo lo rebaja al 30? Cuando pasan de lujo a estándar. A estándar. ¿Y por qué 200 y no 500, por ejemplo? Porque conseguiré que si puedo elevar hasta 500, lo consideré una cantidad prudente, 200. Ni 100 ni 500, esa. Y nada más en concreto esas partidas. Mire, usted hace en su informe unas alegaciones que quiero ver si esto los señores Boulandier y la señora Hortensia están de acuerdo. Dice que la revalorización por excepcional calidad, estamos en la página 21 de su informe, puede oscilar entre el 500% y el 50.000%. Es una argumentación, sí. ¿Perdón? Una argumentación, porque lógicamente... No, pero ¿puede alcanzar el 50.000% por alta calidad un sello? ¿La revaluación del 50.000%? He dicho que es un argumento
que no a lo mejor aplicable al tema Europa, porque eso más bien corresponde al siglo XIX. No, pero es que dice usted que en subastas internacionales estos sellos, pueden alcanzar el 50.000% de su valor en catálogo. No, estos sellos así tal cual no. Los sellos es una argumentación previa a que hago a la aplicación luego del 200%. Sí. Es una argumentación. Vale. Bueno, Doña Hortensia y yo he aplicado el 200. O sea, ¿Están ustedes de acuerdo en que estos sellos pueden alcanzar una revalorización por la calidad del 50.000% de su valor de catálogo? Según lo que ha explicado el señor Ramírez, es que no sé exactamente si se refería a sellos de tema Europa. Claro. Si se refería a sellos de tema Europa... Estamos hablando de los sellos de Forum, literalmente, le leo el párrafo. Entendemos que el 200% de la revalorización de los sellos de Forum por su condición de sellos de lujo y la filiatelia y stock adjudicado a clientes es un criterio prudente, sobre todo si tenemos en consideración que en subastas internacionales estos sellos, los de Forum, pueden alcanzar el 50.000% de su valor de catálogo, siendo la única causa de tal extraordinaria evolución ni más ni menos que la excepcional calidad de los sellos ofertados. ¿Estos sellos de Forum ponen literalmente? Literalmente. De nuestro punto de vista, no. Eso no puede ser. No podemos... Porque es un argumentario de por qué vienen los porcentajes. Y me remito al siglo XIX para explicarle lo que es un sello de calidad lujo. ¿Tiene usted a la vista su informe? Sí. Por favor, cójalo y vaya a la página 21. Pero, señor fiscal, este tribunal entiende que el perito lo que está haciendo es matizando lo que consta en... No, pero que quiero que a la vista de la lectura matice. Sí. La ratificación de una prueba pericial en eso consiste, en que si hay alguna cosa lo pueda usted aclarar. Pues eso es lo que quiero que a la vista, que no haga yo una lectura sesgada del párrafo. ¿Página? 21, por favor. ¿Párrafo? Párrafo penúltimo, donde dice: entendemos que el 200% de la evaluación de sellos de Forum en su condición de sellos de lujo y a la filatelia y stock adjudicado al cliente es un criterio prudente, dice usted, sobre todo si tenemos en consideración que en subastas internacionales estos sellos pueden alcanzar el 50.000% de su valor en catálogo. Esto está mal expresado. Entonces, ¿qué quiere usted decir exactamente? Que en los porcentajes de calidad de lujo hay sellos que pueden alcanzar, pero no hablamos de estos 50, el 50.000%, no sé si aquí hay un error de transcripción, esto es una bestialidad, ¿no? Eso no es calculable, porque de 50.000 a 200 no... Ya, eso lo entiendo yo. Vale. Pero claro, sellos del año 56 como más antiguos, sí, pero si usted sigue, a comparar siglos de 1800 no... Pero si sigue usted, para que vea que no hay un error de transcripción, y que ahora bien, tal revalorización no es dable a todos los sellos en venta, considerando entre el 500% y el ya citado 50.000%, lo pone usted dos veces, que debe desfilar entre 500% y 50.000%, y que más prudente el 200%. Pero quiero que me digan si ustedes en su experiencia, en el comercio internacional, en subastas internacionales, han visto alguna vez una revalorización de sellos. En clásicos sí. El 50.000%. En clásicos sí. ¿Y de millones de sellos? No, de millones de sellos. En clásicos sí, porque cuando vino la época experimental de los sellos dentados, pues no acertaban la fábrica de la moneda en dar con la clave del dentado que no pise el dibujo. Entonces, por un pliego de 100 a lo mejor sale un sello súper centrado. Eso vale una millonada, aparte de la resta de emisión, porque sale uno cada 100, porque era experimental. En sellos raros, ¿entendés? No, el sello normal. Y sale el sello raro me refiero en 1865. Escaso, me refiero. No, es que fue la primera serie dentada, luego es medio experimental y en prueba, para que no cortaran los sellos con tijera en el siglo XIX. Entonces, ¿qué pasa? Que hasta que empiezan a calibrar los dentados y que más o menos no toquen los dibujos, y después está el centraje. Claro, en el 1865, la serie esa centrada vale, pues no sé lo que vale, porque no tiene nada que ver el catálogo en absoluto. Son piezas que se venderían las que hubiesen, porque hay más demanda a nivel de millonarios, claro, hay gente de mucho dinero, para coger un sello de esa emisión bien centrada. Pero eso, claro, ese es el parangón con respecto a hablar del tema del centraje. A la actualidad se han perfeccionado, pero sigue existiendo el control de calidad en la FNMT, en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Es decir, que se producen errores en la fábrica, tanto de trepado, como de impresión, como de fuelle, como de papel. Y existe un control de calidad. Y no obstante ese control de calidad, se le escapan piezas que salen al mercado.
Señora Álvarez y señor Boulandier, ustedes son capaces de, si no lo son, técnicamente ahora no lo hagan, pero son capaces de decir, por ejemplo, cuál sería la revalorización normal de la filatelia de Fórum Filatélico. Es decir, sabemos que se revalorizaban con una media del 8, más del 8%, que se revalorizaban trimestralmente, sistemáticamente durante años. ¿Es posible saber cuál hubiera sido la revalorización normal? ¿Nos fijamos en los catálogos o hay algún otro parámetro que, porque ustedes han dicho que no es normal una revalorización permanente de 108 listas, 108 trimestres, siempre, durante toda la vida de Fórum? ¿Qué parámetro ponderan ustedes para decir, como muchos se podían revalorizar tanto en tanto tiempo? ¿Es posible hacerlo o no? Yo creo que no. No. Habría que fijarse siempre en los catálogos, que es lo que nos manda, más la parte que ellos consideraban empresa. Vale. El comercio mayorista, las operaciones entre comerciantes de catálogo, de filatelia, ¿los precios entre ellos se fijan con el catálogo? No, son inferiores a los catálogos. Y entiendo que si son además cantidades millonarias, todavía habrá una devaluación mayor, ¿verdad? Sí. ¿Ustedes han conocido en alguna ocasión algún proveedor mayorista de Fórum Filatélico? ¿Alguna empresa de Europa? No, yo cogí las listas de Piteri, que era el más conocido. Se las pedimos todas a quien las tuviera y con eso trabajamos, pero personalmente un mayorista no. De acuerdo. Mire, doña Hortensia, el señor Boulandier, he querido ser muy sintético, pero seguro que me dejo muchas preguntas en el tintero. Algo que no les haya yo preguntado, que la sala entiendan ustedes que es interesante, que deben saber, que quieran añadir. Simplemente remitiéndonos a nuestro informe siempre, todo lo que hemos visto estaba allí con nosotros una de sus empleadas o personas, María Cabezón, que nos veía. Repasando ahora, porque después de tanto tiempo muchas cosas se nos han olvidado de lo que escribimos, igual que ponemos que hay cosas perfectas, cada vez que coges una caja es que no podíamos decir otra cosa. 54 hojas de Albania, lo digo porque era una cosa que nos interesaba, filatélica. Hojas irregulares con goma original más pequeña. Incluso hay aquí, he cogido varias cosas que nos impactaban mucho. Caja 60, 100 años completos de 1956. Los sellos de estos años se encuentran en general en mal estado. Sellos con óxido, charnela, etcétera. Algunos con marquilla de autenticidad, pero con charnela. 101 años completos de 1957, con el mismo mal estado que el anterior. Sellos con charnela y óxido se cuentan, o sea, eso que los contamos. Quiero decir que es que nosotros nos hemos atenido siempre a filatélicamente. Es lo que quiero que comprendan, que nuestra valoración, nuestro trabajo, todo es filatélico. Bien. Ninguno de ustedes tres, entiendo, han hecho inversiones en Fórum Filatélico. Digo inversiones, suscribir un contrato, comprar sellos y revenderlos a Fórum Filatélico. No. De acuerdo, pues muchas gracias. Ninguna pregunta más, señoría. ¿Las acusaciones, alguna pregunta? Con la venia Susumería. Francisco Rodríguez Blanco, en defensa Victoria Domingo Aceves y Jorge Cupeiro Fernández. Voy a hacer una pregunta a don José María Ramírez Agullo. ¿Micrófono? Tiene que encender el micrófono, por favor. Sí. Señor Ramírez Agullo, ¿usted sobrevalora la filatelia de Fórum Filatélico, una posición dominante en el mercado? ¿Es correcto? Sí. ¿Es cierto, al margen de su opinión, que un mismo sello de la misma calidad y circunstancias, por ejemplo, el sello de Europa de Andorra del año 72, tiene el mismo precio, lo tenga del mercado, lo tenga Fórum, que lo tenga, por ejemplo, la filatelia Blanco? Bueno, vamos a ver. ¿Se refiere usted a la Europa del 72 de Andorra? Sí. Bien. O cualquier otro. Ese sello ya de por sí es el único que está valorizado. Ya subió muchísimo y no existía la empresa Fórum. Ya. El sello nace en mayo del 72. Ya los 10 días, mayor celebrando la quinta Feria Nacional del Sello,
ya me lo estaban ofreciendo a 45 pesetas. Fíjese, acaba de salir una semana y de 8 pesetas ya me lo ofrecieron a 45. Llegando a final de año del 72 a 300 pesetas. Pero no existía Forum. Es decir, yo que era un SEO Europa, bajo de tirada, con demanda temática Europa, y pertenecía a Andorra, que está mantenido por las dos administraciones, España y Francia. Sí. ¿Esa es la pregunta que me quiere hacer? No. Esa no es la pregunta. La pregunta es, en concreto, claro. Ese sello o cualquier otro sello de la misma calidad, si tiene el mismo precio, el mismo valor, esté en posesión de Forum o esté en posesión de otra filatelia. Hombre, lógicamente es el mismo sello, en el mercado secundario tiene que tener el mismo valor. Claro, entonces, ¿por qué le da usted sobrevalora los sellos de Forum en un 300%? En un 300 no. En la posición de dominio un 30%, y es generalizado. Ya, pero esa posición de dominio no se ajusta a la verdad, porque el sello realmente, ese sello o cualquier otro de la misma calidad, en el mercado va a tener el mismo precio. Bueno, perdone, pero es que creo que está confundido. El dominio es por la cuantía del manejo del stock, del accionariado, del papel, de la emisión. Cuando uno tiene ya el 80% o 85% de la emisión, es dueño total de la emisión. El 15% no lo puede recuperar nunca en el mercado, porque se disuelve, porque va a entidades, porque va a administraciones, porque va a UPU, porque se usa en otros países. O sea, con el 85% ya, eso ya más que dominio. Eso es lo que quiero que establezca usted como posición de dominio. Mira, pero a efectos prácticos y reales, el precio es el comprador lo va a adquirir al mismo precio, lo tenga Forum o lo tenga la filatelia, quien sea. Bueno, por supuesto que sí, el comprador. El comprador lo puede comprar al precio ahora, que está en el mercado. Ahora, es cierto que los catálogos filatélicos, cualquiera de ellos, actualizan el valor de los mismos año tras año y no en periodos inferiores. La política general de los editores de catálogo mundial es esa, que si hay, por ejemplo, un año sin movimiento, reflejan o igualdad de precios y bajada por no mantener una bajada, o muy poquita subida. ¿Es cierto, compañeros? Sí. Es cierto que el precio de venta de los catálogos es superior al valor del mercado en aproximadamente un 25%. Sí, y algo más algunas veces. Pues ninguna pregunta más, muchas gracias. ¿Las defensas? Con la venia del tribunal, buenos días a todos. Un poco por continuar en la línea de lo que acaban de preguntarles. Señores filatélicos, ¿es lo mismo valor del sello que precio del sello? El precio, si es el que escribe allí... No es verdad que el precio es el que acuerdan las partes en la transacción y el valor obedece a otros parámetros más técnicos que son los que ustedes explican en sus respectivos informes. No comprendiendo muy bien lo que dice de precio y valor. Ya. Si yo con una persona convengo en un precio, es eso lo que vale. Pero claro, entonces lo que ponen los catálogos, mi coche puede tener 10 años. Si yo a una persona se lo vendo a lo que me costó, estoy encantada, pero mi coche no vale eso. Bueno, o sea, en el mercado general. Volvamos a los sellos, doña Hortensia. Si usted vende, acuerda un precio en una transacción de un sello, ponga lo que ponga en el catálogo, usted lo acaba de decir, el valor del precio, ¿el valor del sello es el precio o es el valor del catálogo? Filatélicamente eso no es real. ¿El que no es real? ¿El precio de transacción, el catálogo? El precio de transacción. No es real. No es real. Porque el valor del sello es el del catálogo. Más o menos. Más o menos. Más o menos es que a lo mejor dice, bueno, sí, te lo rebajo. Estoy hablando de empresarios de filatelia, de comerciantes. Estamos viendo un catálogo, bueno, venga, sí, te quito el 10%. Entonces, pero siempre fijándonos en el precio de catálogo. En el valor de catálogo. Sí. Es una referencia. Siempre. Una referencia, sí.
pero no significa que sea el precio de las transacciones. Una transacción comercial, desde que existe el mundo mercantil, es lo que acuerden dos personas. Las partes, ¿verdad? Gracias. Voy a intentar coger, con independencia del esquema que yo tengo para sus interrogatorios y al hilo del interrogatorio efectuado por el Ministerio Público, me ha sorprendido, doña Hortensia, ruego que miren la página 71 de su informe. En la página 71 de su informe, a partir de la página 70, ustedes contestan de manera concreta, algunas veces se refieren al cuerpo de su informe, a las páginas previas de su dictamen, y en otras hacen una respuesta concreta a una serie de preguntas que se les formulan, ajustándose al auto que acuerda la práctica de esta prueba, que si no está hoy confundida, obra en las actuaciones. Bueno, refiriéndome a lo que iba a preguntar, es en la página 71, en la pregunta séptima, ¿vale?, sobre se informe del estado y calidad de los sellos, de los eventuales defectos de impresión o conservación que puedan alterar su valor, ustedes dicen: verificado el estado de los sellos objeto de esta pericia, tanto los adjudicados por contrato como los del stock son perfectos dentro del término filatélico. Y siguen: defectos de impresión no se ha encontrado y la conservación de los mismos es correcto. Pero en el siguiente párrafo sí que hacen ustedes mención a una excepción a esta afirmación, que son 8 cajas dentro del apartado del inventario que se denomina por la administración concursal, que se denomina dentro del inventario de la administración concursal 648 cajas. Sí. ¿Ratifican ustedes este extremo? Es decir, fuera de esas 8 cajas que seguramente están reseñadas en su detalle previo de la supervisión aleatoria que llevaron a cabo, quitando esas 8 cajas de esa partida, los sellos, tanto adjudicados como los del stock peritados, son perfectos. Pero es muy importante este punto, dentro del término filatélico. Ah, claro. Por lo tanto, si filatélicamente un sello con charnela es un sello con charnela, nosotros lo hemos valorado como un sello con charnela. Sin duda, doña Hortensia, pero mi pregunta siempre es dentro del filatélicamente. No sé, mi pregunta es, filatélicamente, excepto esos 8 cajas, el resto del stock peritado, los sellos que componen el resto del stock son perfectos. Perfecto filatélicamente, sí, pero perdona, las 8 cajas es que eran para tirarlas, lo otro era las 8 cajas que no valían nada, y eso filatélicamente valía. Medianos unos, buenos otros. Disculpe, aquí otros perfectos, doña Hortensia. Bueno, pero siempre dentro del término filatélico, nunca perfectos de calidad. Es que ahí no estábamos hablando de calidad. Bueno, la pregunta es informe del estado y calidad de los sellos. Sí, la otra vez nos han preguntado lo mismo, pero vuelvo a repetir. Que conteste, porque la prueba pericial consiste en eso, en aclarar y puntualizar. Bien, ¿nos puede aclarar este extremo sobre el que le preguntan? Si quieren... Si aquí se saca el contexto de término filatélico, no podemos decir que eran perfectos, pero filatélicamente son sellos. Para nosotros son sellos, todos. De acuerdo. Doña Hortensia, si no he entendido mal su pericia, doña Hortensia y el señor Boulandier, si no he entendido mal su pericia, ustedes llegan a la conclusión, y corríjame si me confundo, de lo que valía todo ese volumen filatélico que había en Forum, según catálogo Ibertelier, ¿correcto? Sí, sí. ¿De qué año, por favor? Pues, ¿puede ser del 2008? ¿El catálogo Ibertelier? Supongo que son los últimos catálogos que los tuvimos que comprar y tener a mano. No creo que pusiera 8. Cuando Iber pone, trabajas con el 8... pone el catálogo, pone 2007, pero eso es una cosa de los catálogos. Yo me remito a lo que ustedes ponen en su... Siempre hemos comprado, además los compramos, teníamos la factura, lo último. Discúlpenme, el catálogo Ibertelier del 2007. Claro. Sí, en la página 65. No lo sé, pero la lista
La lista de Piteri que utilizaron, del mayorista, ¿recuerdan de qué año fue? La última también. ¿Del 2007 también? Pues yo la tengo, pero es que ahora mismo no le puedo decir la fecha. La tengo. ¿Y las listas en de los Forum que papeles. utilizaron fueron las de la lista 108? Concretamente, ¿recuerdan? Sí, si aquí ustedes- pone algunas, sí. La última Guillermo. lista de Forum 118. ¿Recuerda? 108. Ah, pues yo tengo aquí 118 escrito. Pues no había 118. Bueno. Yo entiendo. Señora Estrada, pero usted en este momento no puede hacer afirmaciones, así que por favor continúe. Por favor, ¿pueden examinar esa lista para ver si fue la que utilizaron? Yo la tengo, la que me dieron. Es que ahora mismo, como no tengo aquí toda la documentación, era imposible. ¿Recuerda usted si era esa lista? Sí. Pues yo no lo sé. No le podría decir si es esta, pero yo la tengo si quiere que se la presente. ¿Recuerda usted si era la última lista que publicó Forum? Antes de la intervención. Vamos a decir que creo que sí, pero de verdad que no lo puedo jurar. Ustedes hacen una valoración propia porque su pericia consistía, si no recuerdo yo mal, en hacer una valoración. Ustedes, como peritos expertos filatélicos del stock de Forum, ustedes reseñan en su dictamen lo que valía el stock o el cúmulo de filatelia que tenía Forum, según Ibertelier del 2007, según lista de Piteri también del 2007 y según listas de Forum vigente en mayo del 2006, según dicen ustedes en su informe. Repito, ¿ustedes dan una valoración propia al stock de Forum? Propia de mi tienda, no. Propia de su criterio técnico. De nuestro criterio sí, que es la valoración de nuestros compañeros más o menos mayoristas, que es esa última que ponemos. O sea, ustedes suscribirían que su valoración, en su informe no lo dicen, pero ustedes, su criterio técnico es que lo que examinaron valía según lista Piteri. Según lista Piteri, sí, realmente, prácticamente no. Cuando yo tenía que comprar algo, digo yo, me pongo cualquier compañero, tirábamos casi siempre de Piteri como una referencia. Como otra referencia. Otra referencia. Como otra referencia. Pero juntando esas referencias, ¿ustedes tienen un criterio propio respecto a lo que valía el stock, o voy a llamar stock a todo el conjunto de filatelia que era objeto de su pericia? Es que, señora letrada, no entiende el tribunal a qué se refiere con un criterio propio. Es que nosotros no lo Señoría, es que no se lo vamos una a de las decir. cosas que le ha sorprendido a esta letrada con esta ahora me estaba respondiendo Sí, al tribunal, sí. discúlpeme. Me gustaría saber los expertos filatélicos qué valor le dan ellos. Porque ya sabemos lo que dice el Ibertelier del 2007, sabemos lo que dice la lista de Piteri, sabemos lo que decía Forum, pero me gustaría saber... En su informe. Bien, pues les pregunto si tienen un criterio propio. Sí, pero parece que cuando dice criterio propio quiere decir que no se basaron en ninguna referencia, que están explicando las referencias que han tenido en cuenta para elaborar su opinión. Entonces no entiendo ya a qué se refiere con un criterio ¿A cuál es su propio. opinión, señoría? Al margen de ningún... Al margen de lo que sumaba... ¿No pueden hacer un informe al margen de referencias? Tienen que tener en cuenta Bueno, ahora preguntaré al señor Ramírez que no sí. nos haga perder el tiempo, por favor. Ay, No, señoría, se lo por ruego, Dios. se lo ruego. No La pretendo pregunta, hacer... es que esa pregunta del criterio propio es absurda con todo lo que ya nos están diciendo. Bien. Entonces vamos a preguntar otra cosa. No podemos tener criterio Sí, propio sí, en este caso. No se preocupe, señora. Bien, señor Ramírez, por favor, ¿puede explicar al tribunal cuáles han sido sus parámetros a la hora de llegar a la conclusión, por su criterio técnico, como perito, del valor que ha dado a la filatelia examinada en Forum? ¿Algo más de lo que ya ha dicho? No. Sí, no, algo más. disculpe, no sé si ha quedado claro que... No, lo que ya ha dicho no necesitamos que nos lo repita. Sí, si nos puede indicar Vamos a algo ver, más. ¿en qué está basada mi valoración? Sí. Para llegar a la cifra final. Sí, Bueno, pues coger 3 catálogos de los 6 más famosos que hay en Europa. ¿qué catálogos de la cogió? fecha, ¿Qué catálogo cogió, por favor? pues el Ibertelier, ¿Mm? el Mitchell, Ujú. 2006 y el Manfield, que salió por primera vez en España con la temática de Europa, Ujú. o sea, actualizados. Tengo que decir también que los catálogos míos basados a efecto de valoración para hacer un precio de promedio están a la fecha de antes de la intervención.
no a post-intervención. Es decir, que están superactualizados, no después de la intervención. Entonces, esos 3 catálogos sumados los estocajes, según los listados dados por la administración concursal, me dan una cifra, se divide por 3 y ese es el promedio. Y ese promedio es el que se multiplica por el número de efectos que hay. Y eso es la valoración. Con independencia de la calidad del lujo del 200% en 2 partidas y del 30% de dominio. Eso es simple y llanamente mi valoración. Con independencia del examen, calidad, frescura, cantidad, veracidad, autenticidad de la filatelia que estaba depositada. No sé si he contestado a la pregunta. Sí, he contestado a la pregunta. Voy a preguntarles ahora sobre la revalorización. Señor Ramírez, sus compañeros en su informe y hoy han dicho también al Ministerio Fiscal que no es posible calcular la revalorización sufrida por la filatelia de Tema Europa o por cualquier filatelia, me ha parecido entender. ¿Está usted de acuerdo con esta afirmación? No. ¿Puede explicarnos por qué? Porque de que se puede sacar una revalorización a 1 año, a 5, a 10, a 20. Es muy sencillo. ¿Cómo? Se coge un sello, se valora por un catálogo, pasado un tiempo se coge el catálogo de 10 años después, se mira el mismo sello y se ve el experimento de su vida. Ahí se saca el porcentaje de revalorización. ¿Es así? Usted ha hecho ese ejercicio porque en su informe sí que hace una referencia, si no recuerdo mal, en la página 17 de su informe, en el párrafo primero, folio 69.911 de las actuaciones, sí que hace una referencia, párrafo tercero, perdón, no primero, párrafo tercero. Sí que hace una referencia diciendo que que sobre esta temática se ha hecho una revalorización año tras año que en algunos casos ha superado el 12% o que ha superado el 12% promedio anual. ¿Usted esto lo miró? ¿Cómo llega a la conclusión de esto? ¿Con qué catálogo está trabajando ahora? ¿Por qué llega a ese 12%? ¿Al porcentaje? Sí, más o menos. Es promedial, es un 12%, porque ha habido otras series que han valido el 500%. O sea, es una media. Es una media promedial del conjunto de inversión sobre el tema Europa, pues los catálogos son los que he dicho antes. El Ibertelier, el Mitchell y el Manfil, que es de España, que ya no está, que está absorbido ahora por Edifil. Doña Hortensia, don Roberto, ¿es posible hacer el ejercicio que acaba de decir don Roberto, es decir, de don José María? Es decir, ¿es posible haber sabido la revalorización de, por ejemplo, Luxemburgo del 56, si se coge un catálogo de un año y se coge otro catálogo 20 años después y vemos lo que vale? Depende del catálogo. El mismo, Ibertelier. Cogemos Ibertelier, por ejemplo, del 64. Vemos lo que en 1964 el Ibertelier decía que valía un Luxemburgo del 56. Y nos vamos luego al Ibertelier del 2004, 40 años después. Y vemos lo que vale ese Luxemburgo del 56 para el Ibertelier del 2004. Vemos lo que ha subido ese valor. Puede hacer, claro que se puede hacer, que sea verdad en el mercado o no, eso es otra cosa. Pero hacerse, claro. Vale. Ustedes no han hecho este ejercicio. Deduzco de su dictamen que este ejercicio no lo han hecho. El ver la revalorización en otros catálogos. No, en otros no, en el Ibertelier. No. Bien. ¿Cómo es posible entonces, doña Hortensia, o explíqueme, que en la página 67 de su informe dicen, en el último párrafo, como se ha podido ver en la comparativa de valores entre lista de Forum, el valor del catálogo Ibertelier y la lista de un mayorista, esta revalorización constante, ¿a qué revalorización constante se refiere? Siempre a la de Forum, estamos hablando de la temática... Pero usted ha visto la revalorización de Forum, el porcentaje de revalorización de la filatelia de Forum.
el porcentaje que van subiendo los precios, ¿ha hecho ese ejercicio? En las distintas listas que tenemos en la mano, sí, veíamos que se subía. ¿Y la ha comparado con la revalorización de los Iberitelier? Sí, de año en año, sí, de año en año, sí, de 3 meses en 3 meses, no. Bien. Pero me acaba de decir que no había hecho ese ejercicio de revalorización. Hombre, es que eso lo vemos sin tenerlo que hacer. Date cuenta que trabajamos en una tienda de sellos y estamos viendo los catálogos constantemente. Y yo sé si hemos dicho, uy, este sello, como Europa, este sello no lo ha subido este año.